Alta tensión, corriente alterna, les saludamos. Hacemos un breve extracto del módulo uno, neofascismos, democracia y regímenes políticos, una breve parte de la intervención de Juan Carlos Monedero, bajo invitación de John Ackerman, a quien le agradecemos el poder hacer este extracto sin ningún fin de monetización. Sin mayores preámbulos, los dejamos con Juan Carlos Monedero. Hacia dónde se va y hacia dónde no se va, ¿no? Y por tanto, el Estado va a estar en la salida virtuosa y el Estado va a salir también, va a estar presente en la salida autoritaria. Y por eso es muy importante la definición de lo que estamos teniendo entre manos. Lo digo de una manera más sencilla. Las definiciones más luminosas del Estado para mí, que proceden de Pulanzas y les desarrolla Bob Jessop, que me consta que Álvaro está dándole vueltas a todas estas discusiones, me gustan porque eran discusiones que tenían como objetivo el papel que iba a tener el Partido Comunista Francés en un momento en donde podían entrar por primera vez en el gobierno. Porque claro, si tú dices que el Estado es un instrumento del capitalismo, no vas a querer nunca entrar en el Estado. Pero cuidado, si lo que tú dices es simplemente que el Estado es como un coche que doblas a la derecha o a la izquierda, no te das cuenta de que existe mucho riesgo de que entres en el aparato del Estado y el aparato del Estado te devore. Por tanto, me gusta el planteamiento de Bob Jessop, que dice, cuidado, el Estado en todos nuestros países, si gobernamos, va a tener muchos sesgos, muchas inercias, unos enormes surcos donde, a no ser que establezcas fuerzas que los desvíen, va a llevar a toda la lógica social en esa dirección, ¿no? Ahora bien, la correlación de fuerzas va a impedir cambiarlo. En España lo hemos vivido. Siempre han ganado las peleas los hombres sobre las mujeres y por eso la sentencia famosa sobre la manada se tradujo en que prácticamente esa violación que definían los jueces no fue sancionada como una violación. Pero las mujeres protestaron, se echaron a las calles, presionaron en los medios de comunicación, hubo un nuevo juicio y los miembros de la manada están en la cárcel. Por tanto, el Estado tiene sesgos, pero el Estado va a cambiar su comportamiento en virtud de la correlación de fuerzas. Esto nos sirve para entender el COVID-19. No es extraño que en los países donde gobierna la derecha, las decisiones que están tomando ahondan en principios autoritarios. En cambio, en los países donde está gobernando la izquierda, las decisiones que se toman ahondan en principios emancipadores. En España, en Argentina, en México, en cambio, lo contrario ocurre en Gran Bretaña, lo contrario ocurre en Brasil de una manera muy evidente, en la locura que están haciendo los golpistas actuales con Áñez en Bolivia, etcétera. Elemento central para ubicar todo esto, ¿no? Hay una cosa que decía antes, que nos movemos entre el miedo y el shock. La derecha, el gran capital, los think tanks, no tienen tiempo de entrar en shock, porque ellos cada 3 meses tienen que rendir cuentas. Y por tanto, la lógica metabólica de nuestras sociedades, que es la lógica del beneficio, sigue en marcha. Nosotros nos hemos quedado en shock, nos hemos confinado en casa, hemos estado intentando entender qué ocurría, pero la lógica del capital ha seguido tal cual, funciona por su propia lógica metabólica y los metabolismos no pueden cambiar, ¿no? Eso implica que el shock lo hemos tenido nosotros, pero no lo ha tenido el gran capital. El miedo, ¿quién lo tiene? El miedo lo estamos teniendo nosotros a contaminarnos. Y la pregunta es, ¿tiene miedo el gran capital? ¿Tiene miedo la gran industria? ¿Tienen miedo los gobernantes que están despreciando a sus pueblos? Y creo que ahí surge una de las grandes discusiones. Se planteaba desde muchos gobiernos el deseo ciudadano de regresar a la normalidad. Mi planteamiento en el texto que acabo de escribir, el paciente cero eras tú, lo que planteo es que era la normalidad lo que nos ha traído a esta pandemia. ¿Y por qué? Y ahí utilizo un argumento que me parece que es sólido, que es la definición por parte de Karl Polanyi de determinadas mercancías como ficticias, que él retoma una idea de Carlos Marx. El planteamiento es que el sistema capitalista es verdad que construye un celular o construye un rotulador, pero hay 4 elementos que no los construye el capitalismo. En cambio, los usa y al convertirlos en mercancía los depreda y pone en peligro el propio capitalismo, y por eso esa idea marxista de las contradicciones, pero es que pone en peligro la propia humanidad. Estas 4 mercancías ficticias son
los elementos que explican qué demonios ha ocurrido con el COVID-19. Porque es que hemos leído cómo nos han advertido de que esto podía ocurrir, pero no le hemos hecho caso. ¿Por qué? Porque esa lógica metabólica del capital, esa búsqueda del beneficio y su contraparte, que es la promesa de un consumo infinito, nos tenía prácticamente paralizados. Hay algo que lo planteo como paréntesis, que creo que la derecha tiene una gran ventaja sobre la izquierda, y es que la derecha tiene todavía una utopía, mientras que la izquierda está todavía intentando pensarla. Nuestra utopía no puede ser desmantelar todas las locuras que hace el modelo neoliberal, porque si nos damos cuenta, nuestra propuesta muchas veces es despatriarcalizar, desmercantilizar, decrecer, ¿no? Y entonces estamos a la defensiva, y cuando en un partido de fútbol alguien se pone a la defensiva, pues es bastante común que encaje muchos goles, ¿no? La idea de mercancía ficticia, el primer elemento que establece el análisis que propongo es que hemos mercantilizado obviamente la naturaleza. El capitalismo no crea la naturaleza, pero cuando la convierte en una mercancía, la depreda. De repente, hemos ocupado nichos en esta lógica del agrobusiness, hemos ocupado nichos demasiado rápido que han tardado millones de años en construirse. Y ese llamamiento que nos han hecho gente inteligente acerca de la prudencia no lo hemos escuchado. Claro, es muy evidente y muy intuitivo entender que cosas que se han construido durante millones de años no se pueden depredar en apenas 2, 3, 4, 5 generaciones. En el caso del petróleo es muy evidente. Se tardan millones de años en consumir, y si tú lo depredas, ahí igual estás rompiendo ecosistemas que han tardado, ya digo, millones de años en equilibrarse, igual haces rotos que no sabes cuáles van a ser sus conclusiones, ¿no? Y por tanto, ten cuidado, ¿no? Y que esa lógica metabólica del beneficio no te acelere determinadas cuestiones que tienes que pensarlas con un poquito más de sosiego. Claro, ¿qué ocurre? Pues que hemos ocupado nichos que hacen que especies que vivían en determinados espacios salten, lo que llamamos la zoonosis. Virus que estaban en murciélagos saltan a otro tipo de animales que al final terminan llegando a los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo advirtiendo de que muchas de esas enfermedades de este tipo están acechando. De hecho, todas las grandes enfermedades últimamente que nos han asustado son de zoonosis. El ébola, el SIDA, el SARS, la gripe aviar, las vacas locas, es decir, son enfermedades que, ya digo, tienen que ver con esa conversión de la naturaleza en una mercancía. La segunda mercancía somos, por supuesto, los propios seres humanos. Y esta es como más larga de explicar, pero solamente quisiera señalar dos elementos que dificultan mucho la solución post-COVID-19. Esta lógica, ¿no?, terrible de convertirlo todo en una mercancía, de ponernos a todos a luchar en mercados que no se acaban, porque ya todo es un mercado. Es un mercado comer, beber, vestirnos, alimentarnos, estudiar, conectarnos, el sexo, la amistad. Claro, también el ámbito internacional se ha convertido en un mercado. Álvaro García Linera sabe de los esfuerzos que construyeron ellos para poder armar UNASUR. Yo sé en Europa los esfuerzos que se hicieron, incluido una guerra mundial, para construir la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que en este tipo de problemas globales tú no puedes encontrar salidas individuales. Y si tú has desmantelado, como ocurre en América Latina, UNASUR, por el intento ese de desmantelar todo lo que se había construido en la década del cambio, y si en Europa tú quieres desmantelar los elementos de cohesión de la Unión Europea, viene una pandemia de estas características y no tienes herramientas para intentar salir de ellas. Fijaos que ahí nos lleva esta lucha de todos contra todos a esa escena terrible en los aeropuertos chinos a pie de pista peleando por quién conseguía los respiradores o las mascarillas o los medios necesarios para la supervivencia. La tercera mercancía ficticia es el conocimiento, ¿no? Y de eso sabe mucho el modelo neoliberal, porque al mismo tiempo que decía antes que comienzan en el año 73 controlando el gobierno chileno, ya habían empezado mucho antes intentando ocupar espacios en fundaciones, universidades, revistas, traducciones, clubes de discusión, que después fueron optando amplios espacios académicos y universitarios, ¿no? El libro de Huntington, Crozier y Watanuki del año 75, La crisis de las democracias, establece en sus propuestas para superar lo que ellos llamaban el exceso de democracia, era vaciar las universidades.
llevar a la gente a la formación profesional, vaciar de ideología a los parlamentos, quitar la influencia de los militantes en los partidos políticos, finalizando la financiación de los militantes del partido y que la financiación viniera del Estado o de las empresas. Es decir, todo era un vaciamiento que lo que buscaba finalmente era que la hegemonía viniese de ese nuevo sentido común construido por la lógica neoliberal. Fijaos que es muy importante entender. Bueno, ahí les dejamos este primer fragmento de la participación de Carlos Monedero. Quisiéramos dejárselas toda la exposición que dura más de 2 horas, pero les invitamos a que busquen la publicación en Diálogos en Democracia en la página de la UNAM, obviamente. Muchísimas gracias. Benjamín Castro Olvera para Alta Tensión Corriente Alterna. Le reiteramos la participación de Carlos Monedero en la conferencia número 1, Neofascismos, Democracia y Regímenes Políticos. El segundo extracto será con Álvaro García Linera, que estuvo casi 3 meses viviendo en México después del golpe en Bolivia. Y pues no se lo pierdan. Muchas gracias, y ya que andan por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Mucho se los vamos a agradecer. Hasta la próxima, amigas y amigos.